Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Vamos a detenernos en esta ocasión, en esta mañana, en el versículo 41 del Evangelio de Mateo, capítulo 25. Así nos dice la palabra del Señor. Mateo 25, 41 dice: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Una vez terminada la conversación que tiene el Señor con los justos, con aquellos que son comparados, en este caso con las ovejas, y son puestos a la derecha del Señor para poder heredar el reino de Dios, ahora le toca el turno a los de la izquierda, a los que se le compara con los cabritos, así se les denomina en los versículos 32 y 33. Y mientras que a los justos les dijo: venid a mí, benditos de mi Padre, a estos ahora les dice: apartaos de mí, malditos. Y tanto este versículo como, también en los próximos que vamos a tener por delante, vamos a tener que hacer mucho énfasis en las consecuencias eternas que tiene no creer en Jesús. Mira, es indudable que esta generación actual es una generación que no le gusta hablar de consecuencias. Es una generación que le encanta hablar de que ellos son libres, de que no tienen por qué aguantar a nada ni a nadie, y de que, ellos dicen que se puede llevar la vida como ellos les dé la gana. Y sí, en cierta parte no les falta razón. Pero parece que se les olvida que ese estilo de vida tiene consecuencias. Y la consecuencia de una vida que no quiere vivir para Dios es una eternidad sin Dios. Incluso podríamos hablar también de la generación cristiana. Ojo, no estoy hablando solamente de los incrédulos. En la generación cristiana veo que se enfatiza mucho sobre el amor de Dios. Y no es para menos, ¿verdad? Porque creo y considero que el amor de Dios al final es de lo más maravilloso o lo más maravilloso que nos puede suceder. Pero no se habla tanto del juicio que un día vamos a tener que enfrentar todos. Y el mismo Jesús que versículos atrás hemos visto bendecir inmensamente a los justos, es el mismo Jesús que ahora está condenando a los que no han querido vivir para Él. Mira, esto lo podríamos reforzar bastante con la historia o con la parábola que Jesús cuenta en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16 y en el versículo, desde el versículo 19 en adelante, cuando el Señor habla de dos hombres. Uno de esos hombres, dice la Biblia, es un hombre rico. Es un hombre que se vestía de púrpura, que se vestía de lino fino y que todos los días, sin excepción, hacía unos banquetes espléndidos. Por otra parte, el otro hombre era todo lo contrario. Era un hombre pobre. Era un mendigo que estaba lleno de llagas, que el único objetivo que tenía en esta vida era saciarse de las migajas de pan que caían de la mesa de ese hombre rico. Pues resulta que los dos hombres murieron, dice la historia. Y el rico fue llevado al infierno, mientras que el pobre fue llevado al seno de Abraham. Y en el infierno, este rico, dice la historia, que pedía misericordia. Y lógicamente en la parábola vemos que esta misericordia que pedía se le negó. ¿Por qué? Porque como te estoy intentando explicar en esta mañana, todo en esta vida tiene consecuencias. Y las decisiones temporales nos van a afectar, para bien o para mal, en la eternidad. Pablo le dice a los Gálatas, en ese versículo conocidísimo, en el capítulo 6 y en el versículo 7, que no nos engañemos, que no seamos necios, por favor. Que no tratemos de vivir una vida llena de mentira, porque al final todo lo que el hombre siembre es lo que al final va a recoger. Y hermano mío, la Biblia dice que si tú siembras para la carne, vas a recoger muerte. Pero si siembras para el Espíritu, lo que vas a recoger es una vida eterna juntamente con Dios. Por lo tanto, a estos que fueron puestos a la izquierda, el Señor les dijo: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Mira, es muy curioso que siempre que se habla del infierno, se hace como mucha referencia a las condiciones que allí
se va a experimentar, como por ejemplo, se dice mucho que el infierno, como dice aquí, es un lugar de fuego eterno. Es un fuego que nunca se apaga. Así dice también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9 y en el versículo 43. En el infierno no habrá ni una milésima de segundo de descanso. También dice la Biblia que el infierno es un lugar de tormento. Y esto nos muestra que esa teoría que algunos dicen, que algunos proclaman, de que cuando uno muere todo termina, mira, esa teoría es falsa. Con la muerte no se termina nada. Es más, yo siempre digo todo lo contrario, que con la muerte es que comienza todo. También dice la Biblia que el infierno es un lugar de tinieblas. El infierno es un lugar de confusión. Es un lugar que, como también se dice en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 8 y en el versículo 12, es un lugar de lloro, es un lugar de crujir de dientes, que esto de lloro y crujir de dientes, ya lo hemos visto, es una expresión para reflejar el sufrimiento y la condenación eterna. Bueno, y creo que así podríamos hablar largo y tendido, podríamos hablar bastante acerca de las condiciones que la Biblia presenta del infierno. Pero para mí hay algo muchísimo peor que todo esto que te acabo de comentar. Y seguramente tú te preguntarás, bueno, ¿y qué puede haber peor que un fuego eterno? ¿Qué puede haber peor que un tormento eterno? ¿Que un lugar de tinieblas, un lugar de lloro, de crujir de dientes? Pues créeme que hay algo mucho peor. Y es lo que estamos viendo en este versículo de hoy, que es la separación de Dios. Jesús dirá a todas esas personas que no han querido creer en Él, apartaos de mí. El apóstol Pablo lo dice con otras palabras cuando él escribe esa segunda carta a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses. Y allí en el capítulo 1 y en los versículos 8 y 9, dice que todos aquellos que no conocieron a Dios y que no obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, van a tener por consecuencia, van a tener por retribución el sufrimiento de pena eterna, perdición. Van a estar excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, dice Pablo. Lo peor del infierno es estar excluidos de la presencia de Dios. Y quizá pueda haber gente que todavía no logre comprender esto. Pero créeme que aquí en la tierra, aún las personas más rebeldes, aún las personas más incrédulas o las personas que viven más apartados de Dios, aún esas personas aquí en la tierra siguen disfrutando diariamente de cosas que provienen directamente de nuestro Señor. Jesús dijo en este Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 45, que nuestro Padre, que está en los cielos, hace salir el sol sobre malos y sobre buenos también. Y hace llover sobre justos, pero también hace llover sobre los injustos. Aún el aire que respiramos, aún la comida que nosotros podemos tener diariamente en nuestra mesa. O mira, el mismo privilegio o el simple privilegio de poder levantarnos un día más. Todo eso son muestras de la gracia, son muestras de la misericordia de Dios para este mundo. Pero va a llegar un momento donde aquellos que han rechazado a Cristo van a escuchar las palabras más terribles que cualquier ser humano podría escuchar alguna vez, que son esas palabras de apartaos de mí. Y yo no sé a ti, pero esto de verdad que a mí me da pavor. Estas palabras a mí me aterran. Por eso, hermano mío, te invito a que puedas rendir tu vida al Señor. Te invito a que, si a día de hoy todavía sigues estando a medias con el Señor, si a día de hoy todavía no has dado ese paso de consagrarte por completo a Dios, que lo hagas ahora mismo. No esperes a mañana. Quizá puede ser tarde, ¿eh? No esperes al próximo domingo cuando llegue el momento de ir a la iglesia para el próximo culto. No. Ríndete a Dios ahora mismo. ¿Sabes qué? Quizá este mensaje es una nueva oportunidad que Dios te está dando para que nunca escuches esas fatídicas palabras de apartaos de mí. Y para que nunca puedas llegar a parar a ese lugar de fuego eterno, que escúchame, como dice Jesús aquí, está preparado para el diablo y para sus ángeles. Atento a esto,
El infierno no es para nosotros. El infierno no ha sido preparado para nosotros, sino para el diablo y para sus ángeles. Lo que sucede es que cuando aquí en la tierra alguien, cualquier persona, decide por voluntad propia seguir el mismo rumbo, seguir el mismo camino que lleva el diablo y sus ángeles de querer vivir en rebelión contra Dios, bueno, pues entonces, tanto unos como otros van a tener la misma consecuencia. Dios no ha creado el infierno pensando en condenar al hombre. No. La Biblia dice lo contrario. La Biblia nos enseña una y otra vez que el deseo de Dios siempre ha sido salvar a todo ser humano. Dios quiere que todos los hombres seamos salvos y que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Pero ¿cuál es el gran problema de todo esto? Bueno, pues el problema es que no todos los hombres responden a ese llamado de salvación. Pero si este mensaje ha llegado hasta ti en el día de hoy, es porque todavía hay esperanza. Y Dios te está dando una nueva oportunidad. Así que por tu bien eterno, aprovecha esta oportunidad. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque cada día podemos disfrutar de ti, Señor. Cada mañana son nuevas tus misericordias. Cada vez que vemos el sol, cada vez que vemos llover, todo ser humano está experimentando tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Señor, gracias, mi Dios, por tu palabra que nos habla diariamente, nos confronta, Señor, cada día. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo el mensaje del Señor. Recuerda que si estos devocionales, estos mensajes están bendiciendo tu vida, compártelo con todo tu entorno. Compártelo con todas las personas a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través como tú quieras, pero comparte. Haz que la palabra de Dios sea conocida, sea proclamada en todas las naciones. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.